los que nos ven por las redes sociales. De verdad que también es un gusto saludarles a cada uno de los que están en casita. Y vamos a empezar hoy con una palabra que ha tocado mi corazón, que es creciendo en medio de la adversidad. Y quiero que todos me acompañen, aquellos que tienen su Biblia. Vamos a ir a Mateo 13:24. En este pasaje vamos a empezar, y esta es una parábola que Jesús está diciendo, y quiero que recordemos de que Jesús le gustaba hablar de verdades espirituales de manera que nosotros los seres humanos pudiéramos entender. Por eso es que Jesús a veces le decía a sus discípulos: si ustedes no entienden esto que les hablo tan sencillo, ¿cómo podré explicarles las cosas de arriba? ¿Por qué? Porque es que las cosas de Dios, las cosas que están en lo espiritual, en el reino del Señor, en el reino de Dios, son tan poderosas y tan gloriosas que nosotros jamás en esta vida hemos podido ver ni experimentar algo semejante. Por eso es que el apóstol Pablo dijo de él mismo: yo sé de un hombre que fue arrebatado al cielo, y dice, y vi cosas inefables. O sea, ¿qué quiere decir? Que vio cosas que no hay palabras humanas, ni hay cosa con qué compararlas que hayan en este mundo, colores que no hay, cosas que no hay, seres que no hay en este lugar. Por eso él dijo: sé lo que vi, pero no hay palabras que existan en este mundo para describir lo que hay allá. Entonces, por eso es que el Señor Jesús usaba las parábolas. Él lo usaba para poder ejemplificar verdades espirituales del reino de Dios. Entonces vamos a leer en Mateo 13:24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Porque el discípulo, el que está cerca de Jesús, no solo es una persona que siente la presencia de Dios y que tiene experiencias sobrenaturales con Dios, sino que también es una persona que Jesús empieza a darle entendimiento de la verdad, hermanos. Por eso es que la Biblia dice que nosotros no andamos en tinieblas, no andamos con una venda, no andamos a oscuras, sino que entendemos cosas que el de afuera no entiende. Entendemos cosas que las personas que se congregan comúnmente escuchan, pero aquel que es discípulo, aquel que está cerca de Jesús, Jesús le empieza a revelar verdades que la multitud no. Entonces le dice el Señor así, en el 37 vamos, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a él mismo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mire qué poderosa está esa explicación de esa parábola. Y sabe, una de las primeras cosas que yo quiero mencionar de esta parábola es el final. Porque a veces estamos tan enfrascados en lo que está pasando en este mundo, en nuestros problemas, en nuestros trabajos, ya sea en las necesidades o en las alegrías, en el negocio o en el servicio de la iglesia, en una y otra cosa, que a veces como que se nos olvida esta parte tan gloriosa. Y sabe, el cristiano, para poder andar fuerte siempre tiene que tener esto en mente. Un día viene el día de la siega. Un día viene el día donde dice aquí que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. O sea, va a haber un día, hermanos, de retribución. Tanto para nosotros los que amamos a Jesús y le hemos dado nuestra vida y lo hemos seguido y lo hemos obedecido, para tanto los que han actuado con maldad, con injusticia, con iniquidad. Va a haber un día, hermanos, donde todas las personas y todo aquel que está respirando o respiró antiguamente en la tierra va a pararse a darle cuentas a Dios. Y sabe, yo sé que esto es algo que cuando uno lo habla, ay, a la gente como que le da miedo, pero yo siempre he dicho esto, en estos días se lo estaba comentando a mi esposo, no hay nada más sano que una persona le tenga temor a Dios. No hay nada más sano para su vida. ¿Por qué? Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando una persona pierde el temor a Dios, pierde su vida. ¿Por qué? Porque anda por la vida pensando que nunca va a cosechar aquello que hace. Anda por la vida pensando que nunca va a haber un juicio, que nunca va a haber un ajuste de cuentas, hermanos. Y esta parábola nos habla, el final, la conclusión de esta historia es un ajuste de cuentas. Un día donde vamos a llegar a dar cuentas a aquel que lo creó todo, aquel que es todopoderoso, que tiene la autoridad de toda la tierra y que la Biblia dice que es el juez de todo lo que existe. Un día, hermanos, vamos a tener nuestra recompensa de nuestros esfuerzos. Un día vamos a tener la recompensa de nuestra fidelidad. Un día vamos a ir con esos ángeles que nos van a recoger si es que no nos vamos primero, ¿verdad? O el Señor viene antes a recogernos. Pero un día, hermanos, vamos nosotros a ver la recompensa de todo lo que nosotros hemos hecho para el Señor. Y sabe, lo que sigue después de esto es que toda lágrima va a ser enjugada de nuestros ojos. Y sabe, en esos días estaba escuchando un predicador que estaba diciendo, cuando estemos allá, nos vamos a lamentar de no haber hecho más para Jesús. Cuando veamos lo glorioso que es Él, lo glorioso de la herencia que nos ha dado, vamos a estar, me hubiera esforzado más. No hubiera perdido tanto mi tiempo en cosas que no aprovechan. Hubiera aprovechado para hacer más cosas para mi rey. Pero sabe, quiero animarle en este día de que todo lo que nosotros hacemos, aunque nadie lo tome en cuenta y parezca que nadie nos está viendo, hay alguien que un día, dice la Biblia, que todo está escrito, hermanos, que Él está viendo todas las cosas. Un día va a ser el día donde nuestro rostro resplandezca. Y entonces dice que aquellos que hicieron lo malo serán echados al horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todos
todo ser humano, y eso lo tenemos que tener presentes. Por eso le digo que el temor a Dios es una bendición en la gente, porque cuando usted entiende que un día usted va a ir a ajustar cuentas, que un día usted va a dar cuentas de su vida, de sus dones, de qué hizo con su cuerpo, de qué hizo con su tiempo, con sus recursos, con lo que Dios le dio. Cuando usted tiene ese temor, entonces usted vive una vida sabia. Una vida donde el Señor va a estar a su favor porque usted entiende que Él es la máxima autoridad y que no vale la pena, hermanos, gastar nuestro tiempo en necedades, ¿verdad? Pero entonces, aquí está hablando de una verdad. Quiero que entendamos que esta parábola es una verdad sobre el reino de Dios. Es algo que el Señor está usando para que nosotros entendamos una verdad. Y la verdad que es que la buena semilla, como Jesús dice, son los cristianos verdaderos, aquellos nacidos de nuevo, aquellos que realmente en su corazón han decidido por fe seguir a Jesús, los que somos hijos de Dios. Nosotros somos ese trigo, hermanos, y los hijos del maligno, dijo Jesús, son la cizaña. Y el terreno, la tierra o el campo donde se sembraron estas dos semillas es el mundo. Entonces, ¿qué verdad nos está queriendo enseñar Jesús aquí? De que los cristianos vamos a tener que crecer en medio de la cizaña, de que los cristianos vamos a tener que dar fruto y aprender a avanzar rodeados de cizaña, de que nosotros vamos a tener que aprender a persistir y avanzar a pesar de la oposición de la cizaña, de la crítica de la cizaña, de los problemas y de las adversidades que se presenten por causa del enemigo y de la cizaña, que nosotros los cristianos hemos sido diseñados por Dios para fructificar aún en medio de la cizaña. Y sabe, es algo bien interesante que estaba leyendo hoy sobre la cizaña. La cizaña se parece muchísimo al trigo cuando todavía no se ha desarrollado y no ha dado fruto, no ha crecido. Dice alguien que fue a Palestina y que dice que vio una cizaña cuando estaba pequeñita y un trigo, y dice que es imposible de diferenciar, pero se puede empezar a diferenciar cuando la planta ya se ha desarrollado. Y se diferencia ¿cómo? Por los frutos, hermanos. Por los frutos. Dice esta persona que los frutos de la cizaña se pueden reconocer de los frutos del trigo, de la espiga que da el trigo. ¿Por qué? Porque dice que su color es diferente y que además la cizaña, el fruto que da es levemente venenoso y que sabe feo y sabe amargo, que tiene un sabor desagradable, que tiene un sabor desagradable. Y entonces dice que Jesús usó esta parábola, estaba leyendo en un comentario, porque en ese tiempo en Palestina los campesinos vivían esto todo el tiempo, era algo común con lo que ellos luchaban. Y entonces todo campesino en su tiempo, en el tiempo de Jesús, entendía que no podían quitar la cizaña, primero porque corrían el riesgo de que confundieran la cizaña con el trigo, y segundo, porque la cizaña se enredaba en sus raíces con el trigo. Y entonces si trataban de quitar la cizaña, podían dañar la cosecha de trigo. Entonces, por esta razón era que ellos tenían que dejar a que crecieran las dos cosas. Para el día de la siega, dice que contrataban a las mujeres para que las mujeres empezaran a hacer la separación entre el trigo y la cizaña. Pero entonces vea cómo los ángeles, cuando ven que la cizaña es sembrada, que son los hijos del maligno, ¿verdad? La gente que hace mal,
la gente que hace iniquidad, los hijos del diablo, hermanos. Así literal está diciendo Jesús, ¿verdad? Y me recuerda el pasaje donde los fariseos le dicen a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Ustedes se acuerdan ese pasaje, ¿verdad? Y Jesús le dice, no, 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 no. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me querrían y me creerían a mí. Pero ustedes son hijos del diablo porque las obras de su padre, el diablo, hacen. ¿Por qué? Porque él es mentiroso y homicida desde el principio. Y también recuerdo ese pasaje en Lucas donde Jesús decía, no solo quieran a los que los traten bien, ni traten bien a las personas que los tratan bien a ustedes, porque eso hacen los impíos. Ustedes sean buenos como su Padre, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, para que así sean llamados hijos de su Padre. ¿Qué quiere decir? Que el hijo representa cómo actúa y los frutos que lleva en su vida, quién es su padre. Usted puede reconocer el trigo de la cizaña hasta que el fruto se da, ya sea el fruto del espíritu o ya sea el fruto de la carne. Usted puede diferenciar entre cuál es trigo y cuál es cizaña, y por eso Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Él no dijo, por cómo se vista lo conocerá, por cómo hable lo conocerá, por lo bonito que ministre lo conocerá, por lo bien que predique lo conocerá, por las muchas escrituras bíblicas que se sepan lo conocerá. No, él dijo, por sus frutos lo van a conocer. Pero entonces lo interesante es que los ángeles le dicen a Dios, al padre de familia, ese es Dios, le dicen, vamos a arrancar a la cizaña para que el trigo no sufra, para que el trigo no tenga que pasar vicisitudes, no tenga que pasar momentos difíciles. Y el padre dice, no, déjelo que crezcan juntos. Déjelo que crezcan juntos. Y aquí es una verdad que es lo que quiero impartir de parte de Dios a tu vida y que el Señor quiere impartir también a mi vida. El cristiano necesita aprender a avanzar en medio de la gente contraria, en medio de las situaciones adversas, en medio de la lucha, en medio de los problemas, en medio de la adversidad. Hay que dar fruto, hay que crecer, hay que avanzar. El trigo no se achicó en esta parábola y dijo, no, pues como estoy con la cizaña, no voy a poder dar fruto. No, 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 no. El trigo empezó a dar fruto a pesar de que estaba en un terreno hostil. ¿En dónde? En el mundo. Y déjeme recordarle, que todos necesitamos recordar esto, de que hermanos, todavía no hemos llegado al cielo. Yo sé que esto parece ridículo que lo diga, pero es que hay un cierto pensamiento doctrinal entre nosotros los cristianos que yo lo compartía, por eso no los juzgo a nadie, porque yo lo compartí hasta que el Señor me lo arrancó y me lo enseñó con los tiempos difíciles. Hay cierta doctrina en nuestro corazón que está mal establecida. ¿Y cuál es? Que a veces estamos esperando a que todo sea perfecto, a que todo esté bien, a que todo funcione de la manera que esperamos, a que todo sea color de rosas, a que la posición se quite, aunque nadie nos critique, para que nadie nos persiga. Entonces estamos esperando a que ese tiempo se dé para empezar a crecer, para empezar a servir, para empezar a avanzar. Hermanos, y esa no es la realidad del reino, porque estamos en el campo, que es que el mundo, donde está lleno de qué, de cizaña, donde está lleno de qué, de cosas malas. Vea, yo le voy a decir algo y por eso comencé con el tiempo donde nosotros vamos a obtener toda retribución y nos vamos a ir al cielo, hermanos míos. Allí les dije, se nos va a enjugar toda lágrima, o sea, ya no va a haber tristeza, no va a haber problemas, no vamos a pasar por ninguna persecución, ninguna vicisitud, no vamos a pasar por nada malo. Allá todo es alegría, felicidad, gozo, paz, deleite, todo va a ser bueno, pero ese tiempo no ha llegado todavía.
Ese tiempo no es aquí, hermanos. Ese tiempo no es aquí. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir ahorita? De que necesitamos armarnos con el pensamiento de que no podemos esperar a que todo sea perfecto para nosotros dar fruto. Que no podemos esperar a que todo sea de la manera que esperamos para empezar a servir a Dios. Que no podemos esperar a que todas las cosas se alineen de la manera que queremos que se alineen en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestras finanzas, para empezar a caminar sobre las bendiciones y la palabra que Dios ya nos ha dado, sobre la promesa que Dios ya nos ha dado, sobre lo que Dios nos está mandando a hacer. Porque a veces eso es lo que estamos esperando, a que no hayan problemas. Estamos esperando a solucionar nuestra vida, hermanos míos, para empezar a hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y eso es un peligro muy grande, porque ¿sabe por qué? Porque en este mundo siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo. Hay temporadas donde sí, el Señor nos da refrigerio. Hay temporadas donde sí, pasamos momentos donde parece que la marea está tranquila, pero sabe, quiero que entendamos que el Hijo de Dios está en una lucha y en una guerra. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estamos en una lucha y en una guerra? Porque somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Hemos sido llamados para salvar otras almas. Hemos sido llamados para impactar a nuestra generación con nuestra vida, para impactar a nuestros familiares con nuestra vida, para que a donde quiera que lleguemos y hayan ideologías torcidas y maneras de pensar erradas y cosas que le dicen bueno pero son malas, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a traer verdad a donde lleguemos. En pocas palabras, estamos designados por Jesús a hacer lo que Él hizo cuando vino a la tierra, a deshacer en el nombre de Jesús las obras del diablo, a echar abajo fortalezas mentales que el diablo ha establecido en la mente de las personas, a quitar vendas de gente que está vendada por el enemigo y que no le puede resplandecer la luz del evangelio. Por eso es que Pablo dijo, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Dijo Pablo, ¿cómo la gente va a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a ser sanados y ver la mano de Dios si nadie va y ora por ellos? ¿Cómo van a creer en un Jesús que nunca han oído? ¿Cómo van a poder salir de la mentira, del engaño del diablo si nunca escuchan la verdad? Porque dijo Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y usted, hermano y hermana que está en este lugar, tiene la verdad en su boca, porque el Señor se la ha revelado a usted para que usted sea agente de verdad a donde quiera que llega. Pero ¿sabe qué ha pasado con la iglesia? Que la iglesia a veces se ha doblegado con la cizaña. Cuando ven la cizaña, ay, es que la cizaña me va a perseguir. No es que van a hablar mal de mí, no es que me van a atacar, no es que van a ser agresivos conmigo. A mí me da vergüenza que me digan que soy un religioso. ¿Sabe, hermanos míos? Yo quiero decirle algo, el evangelio nunca va a ser agradable para el mundo. Por eso es que Dios dijo, el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios, porque el sistema del mundo es anti Dios, es anticristiano, está en contra de la verdad de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, si a mí me persiguieron, que soy el padre de familia, ¿qué van a esperar ustedes? Si a mí me dijeron que tengo demonio, ¿qué será de ustedes? O sea que lo que estaba diciendo Jesús es, no se amedrenten por nada. En el mundo tendrán aflicción, pero cobren ánimo, porque yo he vencido al mundo. Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, escuche, del justo,
pero de todas ellas le librará Jehová. Dios va a estar con nosotros cuando vengan los ataques, cuando vengan las luchas, cuando vengan los problemas, cuando venga la adversidad, cuando la cizaña intente calumniarnos, atacarnos, hacer cosas en contra de nosotros. Pero eso no significa que no se van a presentar esas situaciones. Jesús dijo, la paz que yo les doy no es como el mundo la da. ¿Qué estaba queriendo decir? La paz de Dios no es la ausencia de problemas, hermanos. La paz de Dios, voy a volver a repetir eso, no es la ausencia de problemas. La paz de Dios es la presencia de Dios dándonos paz en medio de los problemas. La presencia de Dios fortaleciéndote en medio de los problemas. La paz de Dios viniendo de manera sobrenatural, que humanamente no es entendible, en medio de la tristeza, dándote consolación en medio del luto, del problema, del tiempo difícil. Eso es lo que es la paz de Dios. No es la ausencia de problemas. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, en el campo, donde el enemigo está sembrando cosas en la noche, donde los hijos de él, del diablo, están haciendo cosas en contra de aquellos que son los hijos de Dios, en contra de ellos mismos, en contra del mundo. Entonces, no es una realidad ni es una doctrina correcta pensar que nuestra victoria está cuando no hay problemas. Pensar que nuestra victoria está cuando no hay oposición. Hermanos, ¿por qué el enemigo se opone a la iglesia? ¿Por qué el enemigo se opone a los hijos de Dios? Porque nosotros, con el nombre de Jesús y con la presencia del Espíritu Santo, deshacemos lo que Él hace. Porque nosotros venimos a un lugar, a un territorio, a querer desencadenar almas para Cristo. Queremos quitarle de las garras a la gente que está lamentablemente, como dice la Biblia, a merced de Él, y Él los golpea, los destruye con vicios, con pecado, con cosas como estábamos nosotros antes de que Jesús nos alcanzara. Porque Él es tan maligno que hasta los propios suyos que le sirven los quiere destruir. Y Él viene en contra del cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene algo que nadie más en la tierra tiene, hermanos. Eso es lo que necesitamos comprender. Usted tiene algo que nadie en la tierra tiene. Por eso es que dice la Biblia que nosotros somos vasos de barro, pero tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Y ese tesoro cuál es? El evangelio. Dijo el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios. El evangelio, la cruz, cuando hablamos de Jesucristo, ese que murió y resucitó al tercer día para darnos salvación y libertad de este horno de fuego que es el infierno. Cuando vamos por ahí compartiendo de Jesús, sirviendo en la iglesia para que almas lleguen a los pies de Cristo, estamos cambiando la eternidad de un alma que puede irse para siempre y perderse en el infierno, hermanos. Y esto el diablo obviamente no le gusta. Y entonces por eso es que quiere estar metiendo en nosotros, hermanos, el desánimo cuando vienen los problemas. Pero sabe, lo interesante es que Dios dijo, no hay que sacarlos del campo. O sea, no hay que sacarlos del mundo. Porque ellos tienen que crecer y tienen que ser probados. Y a ellos van a crecer como en medio de la adversidad. Quiero leerles este pasaje que está en Primera de Pedro 4:12. No, mejor vamos a ir. Sí, Primera de Pedro 4:12. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Él está diciendo, no debemos ver
la oposición y los momentos difíciles y la adversidad como algo raro, hermanos. Como esa mentalidad que les digo de, no, es que si Dios está conmigo, ¿por qué entonces estoy teniendo problemas? Si Dios está conmigo, entonces, ¿por qué estoy en esta enfermedad? Si Dios está conmigo, entonces, ¿por qué cuando trato de avanzar en mi ministerio hay alguien que se me viene en contra? Si Dios está conmigo, entonces, ¿por qué cuando trato de hacer las cosas bien en mi trabajo, los otros me critican? Si Dios está conmigo, entonces, ¿por qué estoy teniendo esta pérdida? ¿Por qué estoy teniendo esta necesidad? Precisamente por eso, porque Dios está contigo. Por eso, porque cuando Dios está con alguien, entonces, hermanos míos, va a venir una persecución. Pero no solo eso, el Señor dijo, están en este mundo ya está echado a perder. Por eso les dije, quiero informarles que todavía no estamos en el cielo. Hermanos, un día vamos a llegar allá, pero ahorita no estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Necesitamos crecer, avanzar, fructificar en medio de la oposición, en medio de la adversidad, en medio del momento difícil. Caminar, aún en enfermedad, aún en oposición, aún en necesidad, aún cuando hay trabajo y no hay trabajo, aún cuando hay problema matrimonial o no hay problema matrimonial, aún cuando los hijos están rebeldes o no están rebeldes, aún cuando hay problemas en el trabajo o no hay problemas, sea lo que sea, vamos a tener que mentalizarnos para poder llevar una vida en victoria. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una mentalidad que no es real, de que si Dios está con nosotros, entonces no nos vamos a enfermar, entonces todo va a estar bien, entonces vamos a tener un camino limpio para poder crecer y hacer las cosas que queremos hacer en Dios. Si nosotros tenemos esa mentalidad, nos vamos a vencer ante cualquier obstáculo, hermanos. Y si usted lee la Biblia, ninguno de los hombres de Dios, ni la iglesia primitiva, ni nadie en la Biblia pudo vencer si no fue primero peleando, si no fue primero persistiendo, si no fue primero permaneciendo fiel, si no fue enfrentando desafíos, enfrentando posición, enfrentando problemas. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo a usted en este día? De que Dios ha permitido que nosotros crezcamos en medio de un territorio hostil, en medio de cizaña, porque Él sabe que Él nos va a dar el poder para nosotros fructificar y crecer aún en medio de eso. Él sabe que usted tiene dentro de usted el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, si el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, o sea, ¿qué significa esto? Escuche, el ser más poderoso y glorioso que habita en esta tierra mora dentro de ti. El Espíritu Santo, que tuvo el poder para levantar a Jesucristo de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese poder te va a dar lo que tú necesitas para avanzar en medio de la oposición, para que crezcas y des fruto en medio de la adversidad, para que nosotros empecemos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, aunque se nos opongan las personas, aunque se nos oponga la familia, aunque se nos oponga los otros mismos hermanos de la iglesia. Necesitamos entender que a donde vayamos, hermanos, va a haber cizaña. Y sabe, ese es el problema que pasa, y esto lo digo incluyéndome a mí, de los cristianos, que anhelamos una iglesia perfecta, un lugar de utopía donde lleguemos y todo el mundo nos ame y todo el mundo nos quiera y todo el mundo esté de acuerdo con nuestras ideas y todo el mundo actúe de la manera que nosotros queremos que actúe. Eso es lo que todo el mundo desea, hermanos, pero no es una realidad.
Y un pastor una vez lo estaba escuchando que dijo, si al pastor odian, ¿cómo no te van a odiar a ti? Dicen, todas mis ovejas me odian, ¿cómo no te van a odiar a ti? Decía el pastor, pero eso me causó mucha gracia porque nosotros así estamos pensando, hermanos, de que todo va a ser perfecto. Y por eso, ¿qué pasa con la gente? Hermanos, la gente deja las cosas de Dios cuando el líder o el pastor se desvían. Cuando el líder o el pastor se roban el dinero. ¿Cuántas personas yo no he escuchado que dice, esos pastores evangélicos son unos rateros, son unos ladrones, yo por eso no creo en Jesús, yo por eso no voy a la iglesia, yo era cristiano y me salí? Y sabe, yo escucho personas que andan por ahí, que fueron un día cristianos con una mentalidad de cuento de hadas. Y hermanos, nosotros tenemos que dejar de ser niños espirituales. Y una de las cosas que tiene el niño, yo que tengo 2 niñas, es que piensan que viven en un cuento de hadas. Y yo me dedico todos los días a sacar ese cuento de hadas de la mente de mis hijas. Siempre le digo, no hables con extraños. Una vez estábamos, hermanos, en un mall y vino una señora y le dijo a mi hija, te regalo esta mandarina. Y yo le dije, no, gracias. Y mi hija, ¿por qué no? Yo sí la quiero. Y yo, no, no, gracias. Y entonces nos fuimos y todo. Y mi hija, ¿por qué? Yo le dije, tú no sabes quién es esa mujer. Nunca en la vida la has visto. ¿Qué tal si esa mujer se dedica a hacer algo malo a los niños? Nunca recibas comida de alguien que está en la calle que tú no conoces. Nunca hables con extraños. Nunca guardes secretos con nadie que te diga que guardes un secreto. Siempre tienes que contarme a mí. Trato todo el tiempo, hermanos, de sacar ese cuento de hadas de la mente de mis hijas, y a veces veo que así está la gente cristiana, los hijos de Dios, con un cuento de hadas en su mente. Y como le digo, yo no los juzgo porque yo era la primerita en ese cuento de hadas. La primerita. Yo pensaba así, yo pensaba que no, que yo iba a llegar a la iglesia y todos los hermanos me iban a amar, me iban a apoyar, mejor dicho, iban a orar por mí, cuando me di cuenta de que muchas veces los mismos de la iglesia son los que te persiguen, y ustedes ya saben eso, son los que hablan mal de ti, los que no creen en ti, los que esto, los que lo otro. O los pastores que uno tuvo, hermanos. A veces la gente piensa que uno siempre anduvo en un jardín de rosas, pero uno también tuvo malos pastores. Pero ¿sabe qué he aprendido yo? De que Jesús, Dios, cuando escribió la Biblia, nunca ocultó la verdad de los errores que cometieron los hombres de Dios, ni tampoco dejó los personajes malos fuera de la Biblia. ¿Por qué? Porque de lo malo también se aprende. De lo malo se aprende. Usted necesita ver que cuando Dios le ha permitido a usted exponerse a otra persona que está haciendo las cosas mal, es para que usted aprenda y diga, yo no voy a hacer lo mismo porque no quiero tener ese final. Yo no voy a actuar de esa manera, no voy a maltratar a la gente de esa manera, ni voy a hacer esos comentarios hirientes, porque así como ella me está hiriendo a mí, yo no quiero herir a otros. Y así usted de lo malo aprende. Cuando usted tiene líderes que no han sido buenos, usted ahí tiene la oportunidad de aprender. Cuando usted se expone a personas que no hacen las cosas bien, ahí usted tiene la oportunidad de aprender, no de renunciar, hermanos. Y entonces es lo que le digo, a veces estamos con ese cuento de hadas para acá y para allá, y entonces la gente que hace se van de las cosas de Dios. Hermanos, que si el pastor, como les contaba, decían que si el pastor se robó esto, o que si cayó en adulterio, o que si hizo esto, que si hizo lo otro, sabe, yo me voy a ir de ese lugar porque yo no voy a ser partícipe de eso, pero yo voy a orar a Dios para que me establezca en un lugar donde Él me dice que yo debo estar, y allí yo voy a seguir adelante, y ahí yo voy a seguir dando fruto, y ahí yo voy a seguir creciendo. No hay que abandonar las cosas de Dios solo porque hay gente que no hace las cosas buenas. Por eso nosotros tenemos que tener esa mentalidad de que hemos sido establecidos por Dios para avanzar
en medio de la adversidad. Sí podemos. Por eso cuando los ángeles le dijeron a Dios, hay que quitar la cizaña, Dios dijo, no, no, hay que dejarla. Y gracias a Dios, hermanos, que Dios dijo eso porque yo era cizaña, ¿verdad? Y por la misericordia de trigos que me predicaron, hermanos, ahora me volví en un trigo, ¿verdad? Pero entonces vea lo que le voy a decir. El Señor sabe que nosotros ya tenemos la capacidad porque Él la puso en nosotros para dejar ir la ofensa, para perdonar, para ser hijos de nuestro Padre. Como les decía en ese pasaje, para hacer las cosas diferentes, aunque otros nos ataquen, aunque otros nos persigan, aunque otros hagan las cosas mal. El Señor dejó el trigo ahí porque esas pruebas nos establecen, esas pruebas nos hacen fuertes. Y voy a leer este último pasaje y con esto cerramos la predicación. Y está en Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí quiero hacer un stop rapidito, una pausa. Ahí ve, todos los hermanos de todo el mundo están siendo perseguidos, están pasando problemas, están lidiando con circunstancias difíciles, están lidiando con cosas, hermanos. Todos vamos a estar lidiando con problemas. Entonces él dice, esto le está pasando a todos los hermanos. Y vamos al 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿A qué nos llamó? A su gloria, ¿qué? Eterna. Me gustó ese video, no sé si se acuerdan, el que les mandé por el grupo de WhatsApp. Me gustó mucho algo que dijo ese hombre de Dios. Dijo, es que no vamos a ir, la gente no va a ir al infierno por un fin de semana, sino es por una eternidad. Igual nosotros, hermanos, nosotros no vamos a ir a una gloria y al cielo y a un disfrute de un fin de semana, es eterno. O sea, necesitamos estar con la mentalidad de que nos estamos jugando el todo por el todo en esta vida. Entonces, que si otro, hermanos, decide hacer mal, decide perseguirme, decide humillarme, decide hacer cosas contra mí, traicionarme, etcétera, entonces yo voy a dejar esta gloria eterna. No hay problema, hermano, en esta vida que se pueda comparar a lo que vamos a vivir allá. Mejor dicho, todo va a valer la pena, para que me entienda. Es una gloria que eterna a la que nos llamó. No es un fin de semana, hermanos. No es un mes, 2 meses, 5 años, 100 años. No, 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 no. Es una eternidad. Dígame si no vale la pena. Dígame si no vale la pena de que usted deje ir la maldad, de que usted deje ir la ofensa, de que usted obedezca al Señor y yo, de que andemos haciendo las cosas que a Dios le agradan, que crezcamos, que nos extendamos, que demos fruto ministerialmente y como persona. Diga si no vale la pena por una gloria eterna, una herencia incorruptible. Y entonces dice, sigamos, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Sin Jesucristo, hermanos, no hay gloria eterna, es en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto es el padecimiento, hermanos? Un poco de tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? Tampoco es que usted se la va a poder pasar padeciendo y padeciendo y padeciendo. Cuando una persona, hermanos, está padeciendo y padeciendo y padeciendo, eso es porque está cegando consecuencias de una vida en desobediencia a Dios. Ahí sí.
Ahí sí es padeciendo y padeciendo y padeciendo y por siempre problema tras problema y no sale de una para entrar a otra. Pero el Hijo de Dios, hay que entender la diferencia. El Hijo de Dios que está queriendo alinearse a la voluntad de Dios y está despojándose del viejo hombre y está entrando en la gracia de Jesucristo y está por fe obedeciendo al Señor, sí va a tener problemas, sí va a tener adversidades, pero van a ser siempre con periodos de refrigerio. Por eso dice poco tiempo. Vienen las victorias también aquí en la tierra. Vienen las victorias en la tierra, el fruto en la tierra, el crecimiento en la tierra. Por eso es que Jesús dijo a Pedro cuando le dijo, Señor, nosotros hemos dejado padre, madre, posesiones, todo por ti. Y Jesús que le responde, ustedes van a tener 100,000 veces más allá en la eternidad y aquí. O sea, no solo es allá. También aquí, hermanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí también hay favor, que aquí también hay prosperidad, que aquí también hay alegría, hay gozo en el Señor. Hay momentos donde en su presencia nos deleitamos, nos gozamos. Hermanos, cuando nosotros veamos esas almas por las que hemos orado, por las que hemos trabajado, entregándose a Cristo, hermanos, ese deleite de verdad de saber que uno está alcanzando gente para el Señor, esos son tiempos donde uno se siente de verdad que en una gloria aquí en la tierra. Pero entonces el final del pasaje es, pero con persecución, dijo Jesús. O sea, van a tener mucho, mucho, mucho más allá y acá, pero con persecución. O sea, la persecución va a estar. Y entonces el final dice en el 11, no, perdón, allá es padecido un poco de tiempo, él mismo, ¿quién? Dios, él mismo, no un ángel, no, él mismo, los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. La gente del mundo pasa problemas que son para destrucción. Los hijos de Dios pasan problemas, pero Dios prometió que todo nos ayuda para bien. En medio de la adversidad, de estar en medio de un territorio hostil y estar en medio de la cizaña, usted está siendo perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. ¿Para qué? Para llegar al fin de su fe, dijo el apóstol, que es la salvación de su alma. Esa es la meta. Y cuando usted lo persiguen, usted pasa por momentos de oposición, momentos difíciles, usted está siendo perfeccionado por Dios, usted está creciendo, usted está siendo afirmado, fortalecido, establecido en un reino inconmovible. Por eso, hermanos, hay que seguir adelante. En medio de la tormenta, en medio de la lluvia, en medio del huracán, en medio de aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, dijo David, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero entonces cuando venga el enemigo a decir, no, pero Dios te ha dejado, mira los problemas que tienes, mira cómo la gente te critica, mira cómo nadie aprecia lo que haces, usted ahí mismo repréndalo en el nombre de Jesús. Porque le gusta sembrar cosas. Mire cómo sembró cizaña, que son las malas personas, la gente, aún la cizaña que está alrededor de tu vida. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Por qué estás pasando ese problema? Vea, usted recuerde que Dios ya le dio la fuerza, que Dios ya le dio la victoria para usted levantarse en medio de la cizaña. El trigo, y con esto termino, el trigo no dijo, no, pues yo ya no voy a fructificar ni voy a crecer porque estoy con esta cizaña enredada alrededor de mí y pues hasta ahí llegó. No, el trigo se abrió camino en medio de un territorio hostil. El trigo se abrió camino sabiendo que él, su esencia natural, es dar fruto, aunque haya cizaña, aunque hayan problemas, aunque hayan adversidades, igual usted, Dios lo ha puesto a usted para que dé fruto, para que avance, para que crezca, para que sea establecido y para que un día
llegue usted a esa gloria eterna. Dele aplauso al Señor, porque Él es bueno. Le damos gracias a los que nos ven por el internet, y vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Ruego, Señor, que tú nos ayudes a perseverar. Señor, danos esa fuerza mental, emocional, para cambiar, Señor, las circunstancias con nuestra actitud de agradecimiento y adoración aún en medio del problema difícil. Señor, quita esa doctrina establecida en nuestra mente que nos dice que todo tiene que estar bien si tú estás con nosotros. Padre, ayúdanos a entender que tú nos has dado la fuerza para ser agentes de cambio, para ser personas de fe, para llevar testimonio de las cosas grandes que tú haces en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad. Tú te glorificas sanándonos, proveyéndonos, sacándonos adelante, y es ese testimonio el que te glorifica a ti. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a establecernos en tu reino y a llegar a ese día, Señor, donde veremos tu rostro. Danos fuerza en medio de la debilidad. Cuando nuestra fe quiera caer, Señor, sosténnos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén.